Con esta señal, Sim da la bienvenida a la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Zelensky le dio una entrevista a una bloguera estadounidense, toda una joyita que se llama Nikak y que en realidad no es nadie, tiene algunos seguidores, y de repente cambió su opinión sobre Zelensky. Durante varios años ella contaba que todo estaba mal con Zelensky, que todo estaba mal en el país, y de repente en unos días cambió su opinión. Un pequeño paréntesis. ¿Cómo puede ser eso? Nunca había pasado algo así, y ahora otra vez. Aquí estamos con mi comentarista personal, Juan, que es como la paloma de la paz, digamos, el ave en la portada, y estamos simplemente en shock porque, bueno, ¿cómo puede ser esto? Porque, bueno, no puede ser que una persona cambie de opinión bajo la influencia de algunos hechos, ¿verdad? En fin, vamos a ver qué está pasando ahí. Zelensky nombró una alternativa a 20 años de guerra por la victoria. Ya son 20 años, es decir, 20 años de victoria sin elecciones. Son 20 años sin una presidencia alternativa a la de Zelensky. Y por supuesto, él no quiere que las cosas sean de otra manera. A pesar de que ahora está surgiendo como líder ese mismo general Zaluzhny, quien le cuenta a todos en un buenos días todo destrozado. En el sentido de buenos días, buenos días, buenos días para ti, buenos días para ti también, buenos días. Zelensky considera que es mucho más fuerte, más poderoso. El presidente estadounidense Trump entendió, según Zelensky, quién exactamente no quiere detener la guerra. ¿Se imaginan? Es degradación. 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 ¿Cómo es posible? Antes no me lo imaginaba. Y ahora, al final ya del 6º año de la guerra, de repente se lo empezó a imaginar. El rostro enigmático de Zelensky a la izquierda, el rostro comprensivo de la bloguera de Estados Unidos a la derecha y dos vasitos de agua en el centro. Según Zelensky, Trump entendió que queremos detener a Putin, entendió que realmente queremos la paz, porque antes se escuchaban voces diciendo que Ucrania no quería detenerse, y de hecho así es. Ucrania realmente quiere detenerse. Aparentemente porque yo sinceramente no lo sé. Aquí vemos la declaración de Zelensky de que no entregarán el Donbass, las fronteras de 1991, bueno, también nos estamos moviendo hacia eso. Pero debe haber paz, y Putin es viejo, y Putin es inferior, eso es según las palabras, otra vez, de Zelensky. Pero debe haber paz, y en general no habrá elecciones, y en Rusia las elecciones son malas, y Putin es incorrecto, pero en Ucrania todo está bien, y bueno, pero, en fin, hagamos la paz. Pero bajo las condiciones de Ucrania no iremos a ningún lado. Ni a Moscú, ni a Washington, ni a ningún otro lugar. Pero ¿qué tal si Putin viene a Kiev? Putin, por su parte, dice que venga Zelensky a Moscú. Y esta discusión simplemente continúa. Durante muchos meses... ¿Qué más? Algo más. Zelensky dice, ante todo estamos enfocados en las vidas humanas. Si mañana podemos detener la guerra, lograr un alto al fuego, eso es mejor que pelear 10 o 20 años por la victoria y perder a nuestra gente. De nuevo, antes Zelensky decía que, bueno, esta guerra debería durar tal vez unos meses más, tal vez medio año más, y ahora ya son 10 o 20 años. En declaraciones recientes se dijo que no habrá elecciones porque probablemente la guerra continuará en 2026 y en 2027, pero como que habrá una tregua. Y ahora ya son 10 o 20 años. Me pregunto dónde encontrará Zelensky tantos ciudadanos de Ucrania, aptos para el servicio militar, en buen estado de salud, con la mente clara y el corazón frío, por así decirlo, y con buena memoria dentro de 10 años. Sí, bueno, ustedes ahí, pues bueno, por ejemplo, Juan está en shock. ¿Ven? Incluso el propio sombrero se ha encogido porque no se entiende lo que está pasando. 10, 20 años de guerra, y esto no había pasado últimamente, o sea, eso nunca había pasado, y otra vez estamos en las mismas... Y de repente Zelensky dice 10, 20 años de guerra, bueno, porque pues uno quiere estar en Nicaragua. Por cierto, el presidente declaró que su esposa es la vicepresidenta, él mismo es el presidente, él mismo lleva ya como 30 años siendo presidente, y dijo que no habrá elecciones, porque hay oposición. Él teme que la oposición tome el poder, empiece a hacer desorden y que no salga nada bueno, así que es mejor que el presidente de Nicaragua gobierne durante 40 años. Y de repente Zelensky dice que habrá 10 o 20 años de guerra sin elecciones, naturalmente no habrá ninguna alternativa, o sea, resulta que eso está bien. Le pusieron Nicaragua al país equivocado.
Exactamente, pero aquí Zelensky dice que cree que el presidente Trump empezó a confiar en él, y eso es clave si hablamos de los medios, no del cambio de tono, que no es lo clave, es absolutamente imposible de entender. Por cierto, hace un año Zelensky dijo que fue al hospital a ver a los soldados heridos y que un soldado, después de que Zelensky le puso la mano en la frente, empezó a caminar. Bueno, ya se imaginarán. ¿Y qué más dice? Zelensky llamó un punto de inflexión en su relación con Trump a una breve reunión personal en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de 1925. Eso fue cuando Zelensky y Trump estaban sentados uno frente al otro en sillas y conversaban sobre algo. Todos vimos eso, todos lo discutimos. Después de eso también se discutió en Estados Unidos, pero Juan dice que aquí hay algo raro, que algo no está bien. Gracias al apoyo a Ucrania, Estados Unidos obtuvo experiencia de combate exclusiva sin perder a sus propios soldados y ahorró 20 años de desarrollo. La verdad, hasta aquí llegan mis atribuciones, no voy a comentar nada aquí, pero les propongo a ustedes, estimados espectadores, que comenten sobre este momento, porque obtener experiencia de combate sin acciones militares y además en 20 años, bueno, eso me parece simplemente maravilloso. Es como dicen que ahí el modelo de IA, o sea, los grandes modelos de lenguaje, obtienen millones de años de experiencia y aquí de repente personas reales obtienen 20 años de experiencia. Bueno, me parece maravilloso. Bueno, entonces, Kiev quiere cerrar el mayor acuerdo de drones en Estados Unidos. Los drones ucranianos de largo alcance, tanto marítimos como aéreos, ya fueron entregados a los estadounidenses para pruebas. Según él, las tecnologías mismas cambian cada 3 a 6 meses debido a la dinámica y a los combates. Ahora los rusos y nosotros ya tenemos drones con un alcance de más de 3.000 kilómetros. Aquí nuevamente se menciona que tanto nosotros como los rusos tenemos drones cuyo alcance es de 3.000 kilómetros. Y aquí, la verdad, Juan y yo estamos desconcertados, no entendemos qué está pasando, por qué, bueno, en general nadie entiende nada. Zelensky también habló sobre los motivos de Moscú. Rusia no entiende que los ucranianos están defendiendo sus hogares y Putin quiere restaurar la URSS con sus antiguas fronteras. Él no quiere restaurar ninguna URSS, ya no existe. Simplemente, ya no existe. Ese Estado socialista soviético ya no está, aunque aquí lo estén esperando. Si hubiera existido y se hubiera conservado en sus antiguas fronteras, probablemente no estaría tan mal, pero ya no existe y no se podrá restaurar. Porque la ideología marxista no existe ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en Bielorrusia, ni en ningún lado. El capitalismo reina en todas partes, y aquí Juan y yo, al mirarnos, decidimos que realmente es así. Si no están de acuerdo, tomen los 33 tomos escritos por Lenin y lean lo que ahí se dice sobre el marxismo. Pero en general sigamos adelante. No hablaremos sobre el cristianismo, vamos a seguir adelante. Sobre esta exposición, les recuerdo que se realizó una exposición en Ucrania, donde se mostraba el armamento de la Ucrania más moderna, y esta exposición fue anunciada por todas partes y en todos lados. Lo único que se mantenía en secreto de acuerdo con el presidente era el lugar donde se realizaría esta exposición. O sea, cientos de miles de personas, bueno, está bien miles, ok, incluso cientos. Cientos de personas sabían dónde y cuándo se iba a realizar esta exposición y de repente fue atacada cuando se estaba llevando a cabo. La exposición que se realizaba al aire libre fue atacada con misiles porque de repente los rusos supieron dónde y cuándo se estaba llevando a cabo, pero de nuevo nunca había pasado algo así. Y de nuevo, la verdad, no entiendo muy bien qué está pasando, por qué la organizaron en primer lugar, pero ahora mismo Zelensky también habló sobre esto. Bueno, en fin, hace 3 años nos dicen que un misil ruso golpeó una exposición de drones en Chernigov. Eso fue en Chernigov, sí. Matka Dronik decía que ella no tenía la culpa, que no fue ella quien le contó a Rostrandel dónde se llevaba a cabo la exposición. Y ahora, en general, pasó lo mismo. Mientras los representantes del gobierno intentan distanciarse de la responsabilidad, alegando que el evento era de carácter privado, nosotros averiguamos quién permitió en primer lugar la realización de esta exposición. En el distrito de Bucha, en la región de Kiev, es decir, en la misma Bucha donde se llevó a cabo el evento, fue donde se realizó esta exposición. La información sobre el ataque al campo de entrenamiento fue confirmada por el jefe interino de la Administración Militar Regional de Kiev, Ruslan Oleynik. Él declaró que precisamente el distrito de Bucha fue el que más sufrió. Bueno, veamos quién es el responsable aquí.
Pero aquí no está escrito. Un misil ruso impactó en un lugar donde se encontraban representantes de la industria de defensa ucraniana. O sea, primero nos dicen que ya se sabe todo y luego escriben que, bueno, fue un misil. El formato exacto del evento, la lista de sus participantes y la manera en que los militares rusos pudieron obtener la información no se revela oficialmente. Pero yo voy a revelar cómo se llevó a cabo todo esto. El asunto es que cuando se realiza este evento, cualquiera que sea, ya sea algún ballet o una exposición de erizos en la niebla con sus propios especialistas que son expertos precisamente en el tema de los erizos en la niebla, o esta exposición de bucha de drones y otras armas, siempre hay un comunicado de prensa. Además del comunicado de prensa, hay información breve sobre cuándo se realiza, dónde se realiza, quién lo organiza y quién participa. Sin duda, aquí hubo... Había, digamos, información sobre quién debía intervenir, es decir, algunos especialistas naturalmente debían intervenir, y todo esto se difundía entre las personas que debían participar en esa misma exposición. Estas personas son cientos, tal vez miles, y de repente resulta que todo esto era secreto. Bueno, en el video anterior les conté ya, me maravillaba de ese toque de secretismo, pero esto es simplemente maravilloso. O sea, realizar una exhibición de armamento al aire libre con una lista de participantes conocida, con un lugar y una hora conocidos. Y decir que esto es secreto de repente, bueno, hay que ser un genio para eso y entender exactamente lo que estás haciendo. Bueno, eso también es poderoso. Aquí estamos con Juan. Bueno, no vamos a decir de qué habla Juan, pero simplemente es maravilloso. Zelensky de repente no quedó satisfecho. Ira dice que él ya lo comentó y que ya se ha dicho 1000 veces que no se puede hacer así. Zelensky declaró que el objetivo del ocupante en el distrito de Bucha fue una instalación que definitivamente no debería haber estado ahí. ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata? ¿Quién no debería haber estado ahí? ¿Por qué? Pero ahí estaba. Hubo ataques y eso significa que alguien debe rendir cuentas. ¿Por qué no lo hizo? Es absolutamente imposible de entender. Tal vez. El Ministerio de Preguntas Retóricas nos responderá. Ese ministerio es como yo sobre el mal. Esas montañas, ahí hay ríos de leche, pero en realidad no los hay. Zelensky dice que la causa del ataque son los misiles rusos. Bueno, aquí la verdad ni siquiera sé si la persona entiende qué es una causa, qué es una consecuencia, por qué los misiles rusos terminaron exactamente donde terminaron, qué significa eso. En fin, aquí la conexión lógica es, digamos, de primer nivel. No voy a seguir, podríamos discutir esto durante una hora. Pero se ha dicho 1000 veces a todos que en estas condiciones de guerra, con un enemigo así, definitivamente no se pueden hacer exhibiciones de armas con grandes concentraciones de personas y mucho menos cerca de edificios residenciales. Y esto después de que se supo que Vishnevoe, un suburbio de Kiev, una ciudad cerca de Kiev, fue prácticamente destruida por completo, arrasada. Simplemente no fue por misiles rusos, sino por misiles ucranianos, porque ahí Ukroboronprom hizo un almacén de misiles en las inmediaciones de las casas residenciales. En ese entonces, Zelensky no dijo nada, pero ahora de repente dijo que, bueno, Juan y yo, de nuevo, nos preguntamos por qué esto no debería ser así como fue. Claro que esto no puede cambiar la línea de tiempo, pero después de Vishnevoe hacer algo así, bueno, en mi opinión, eso es sabotaje. Bueno, no hay otras palabras. Y Zelensky dice que hasta el momento se sabe de 10 muertos como resultado de este ataque. Mis condolencias, claro que ayudan mucho, esas condolencias. Muchas personas resultaron heridas, lesionadas. Zelensky recordó que los rusos atacaron Sloviansk y otras localidades. Bueno, en resumen, mientras más se acerca la fecha del viaje de Zelensky a Estados Unidos, les recuerdo que se va por una semana por 7 días a Estados Unidos para mandar al otro mundo. El difunto senador Graham, quien, de nuevo, decía mientras le daba palmadas en el hombro a Zelensky, que íbamos a ahorrar billones de dólares. No nosotros, estimados espectadores, sino que Estados Unidos va a ahorrar esos mismos billones de dólares estadounidenses peleando con las fuerzas de los ucranianos. Pero de repente algo salió mal. Ese mismo Graham tocó un dron que se llama PS-1 ONU. Descífrenlo ustedes mismos, no es una broma de verdad. Y de repente pasó esto. Y Zelensky dice que bueno, todo está bien, todo está perfecto. Lo siguiente es que Zelensky, al irse, al volar al extranjero, de repente, una vez más advierte que Ucrania está amenazada por bombardeos.
Prepararon misiles. Zelensky advirtió que se están preparando para un nuevo ataque masivo nocturno de Rusia contra Ucrania y declara que sabemos por datos de inteligencia y de nuestros socios que los rusos han preparado misiles para un nuevo ataque masivo contra Ucrania. Este ataque podría ocurrir hoy mismo. Según información preliminar, se espera en las próximas 48 horas. Por favor, cuídense. Presten atención a las señales de alarma aérea, dice Zelensky, quien naturalmente no estará presente en Ucrania cuando ocurran estos bombardeos tan potentes. Aquí ya no se necesita ningún tipo de información de inteligencia. Zelensky se va, comienza un bombardeo muy fuerte en Ucrania, incluyendo pues Kiev, Chernigov, Odessa, la región de Sumy, bueno, en realidad lo que sea. Pero aquí tenemos otra revelación, ya saben, tengan cuidado. En el video pasado les conté que aquí aconsejan otra vez a los ucranianos irse a algún lado, luego de repente ya dicen que no hay que irse porque eso no va a ayudar, porque la falta de calefacción y todo lo demás. Bueno, en resumen, aquí hay muchísimas cosas muy interesantes. Y por último, vamos a ver a Yermak Potushny, que en diciembre del 25 consultó con una astróloga. Y esto también es geramontesa sobre el nombramiento de Fyodorov como jefe de la oficina del presidente. Y resultó que ella decía que no debía hacerse, o al contrario, que sí debía hacerse. Bueno, en fin, ustedes mismos pueden juzgar por la intensidad de las pasiones. Bueno, imagínense, o sea, un funcionario que debería resolver problemas a nivel nacional de repente va con alguna chica para eso. O sea, que no tiene ningún conocimiento, ninguna experiencia y que se hace llamar geramontesa para obtener esa misma experiencia geramontésica y con base en ella tomar algunas decisiones. Bueno, Juan y yo, la verdad aquí, bueno, incluso su sombrero de la montaña se redujo, era así como un sombrero así mexicano, pero Juan simplemente está en shock. Y Juan y yo, bueno, sí, los dos estamos en shock. Por eso propongo pasar a considerar al líder, a los líderes y ver qué es lo que nos pueden decir. Primero propongo invitar a Ilinsky para que a su vez celebre su cumpleaños. Fue, de hecho, ayer, y bueno, no podemos decir que lo felicitamos porque lamentablemente ya falleció, pero en general vamos a honrar la memoria de un gran actor soviético. Y él invita a estos genios a la élite política ucraniana ante nuestros ojos. Bueno, escuchemos a los payasos. Adelante, camaradas. Sí, después les mostraré a esa misma Kurbanita, que hace mucho no mostraba, y que también contará su opinión sobre lo que está pasando. Pero, ¿qué se le va a hacer? Porque esto va completamente en la dirección equivocada. Completamente en la dirección equivocada, yo diría. Pero bueno, veamos qué es lo que nos cuentan esos legionarios, por así decirlo. Bueno, el primero probablemente será ese tal Blayager, al que por alguna razón llaman Bereza. Ese tal Blayager declara que le han impuesto sanciones y que de repente se quedó sin dinero. Y les recuerdo que es una exdiputada que ahora está en Austria y dice que es absolutamente necesario reclutar a todos los hombres en Ucrania para que sirvan en el frente y mueran. Pero claro, él mismo, después de haber servido solo 3 días y medio, huyó al extranjero y ahora habla desde allá, dibujando unas florecitas detrás de él en la cocina y luchando con el borscht, con una cebolla entera. O lo que sea que hagan esos guerreros tan poderosos, cuentan historias y de repente le impusieron sanciones. O sea, aquí de repente estaba el veterano de todas las guerras, incluyendo la batalla de Kulikovo, y de pronto también le pusieron sanciones a él, junto con Milan Amelian, ese mismo representante de Hyperloop, con Elon Musk, que no construyó nada, y de él otra vez Elon Musk no sabe nada. Y resulta que es un compañero de combate. Y este compañero de combate cuenta que no tiene dinero. Bueno, así es. Le ponen sanciones por 3 años, pero a Bruno Borisov le hacen esto. Sanciones por 3 años, pero a Borislav Borisovich. El apellido de Borislav Bereza es en realidad Blayager, no Bereza. Bereza es como les gusta esos apodos como Flash o algo así, es un apodo. Sus apellidos reales son completamente diferentes. Por ejemplo, este personaje se apellida Blayager. Entiendo, veterano no. Pero parece un veterano, ¿verdad? Bueno, se nota de inmediato que es un Terminator de combate, destructor de universos, borrador de realidades, Blayager, gente. De alguna manera creo que es ucraniano, con unos jodidos teclados rosas por 10 años. Y llama 4 veces jodido a nuestro poderoso presidente Zelensky.
O sea, de repente la persona que habla de que en Ucrania hay muchos evasores no está contenta de que lo llamen evasor a él mismo. ¿Por qué y para qué? Es absolutamente imposible de entender. Pero una periodista totalmente perdida, por decirlo de algún modo, le hace una entrevista y otra vez Juan y yo nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Y qué es esa velita que tiene a su derecha? ¿Por qué? Bueno, desde hoy ya empieza a luchar. ¿Qué pasó? Hay que dar primero. Ah, lo hizo Dimatorjok. Antes de esto él no luchaba y de repente empezó a luchar. Ah, con una cuchara al parecer contra el borscht, con cebolla contra la sal, salam contra la puerta. La lucha simplemente está fuera de todos los límites razonables. Bueno, En cuanto a los abogados, habrá que hacerlo, encontrar donantes, porque cualquier donante de abogados ¿donantes de qué? ¿De riñones? Bueno, la periodista claramente es escéptica respecto a ese heroísmo de ese tal Blager, y pues lo mira como diciendo, sí, ¿qué estás diciendo? ¿Tú estás diciendo puras tonterías? yo soy una hoja, la realidad requiere peras. Y vamos a trabajar en esto al máximo. Justo vamos a llegar a la cima conmigo con las peras. Memorias de Shin Shora Ser. Así les pasa a millones de ucranianos, lo mismo también. Vin, ese problema no está dentro del país. Y Juan Kucha se compadece de todos los que se encuentran en una situación difícil, especialmente por un héroe tan poderoso como este personaje. Pero también está Toka en Tucanatuki y aún no se han impuesto, pero la periodista a la izquierda, que ya es escéptica hacia él, con una expresión complicada y un valor simpático, pregunta: ¿y qué pasa con Crimea? Pero bueno, no me imagino muy bien que simplemente por eso. Que es tan difícil concentrarse. Bueno, porque esto no es lo mismo para ustedes. El voltaje en los enchufes se va a acumular y regresar. El voltaje en los enchufes se va a acumular y regresar. Tuca claramente es un especialista en física, maravilloso. Imagínate, todo el voltaje se acumula y regresa. A la Federación Rusa, de todos modos, habrá que darles duro para que salten chispas. Sin eso, lamentablemente, no se ofenderán, pero eso también se puede hacer. Bueno, es como ese tal Dropa decía que en Donbass y en Lugansk la gente de repente son aprovechados. No son mis palabras, eso lo dijo él, y yo ya hablé al respecto. Y aquí de repente Tuca, que tampoco ha trabajado duro ni un solo día, empieza a contar sobre eso. Por cierto, él contaba que lo criaron en un entorno que en vez de estimularlo, lo obligaba. Si sacas un cuchillo tienes que usarlo contra alguien. Eso lo decía ese mismo Tuca. Tuca, o sea, creció en un entorno que claramente no era tan malo. Los años 90 dejaron su huella y esta persona de los 90 que claramente no luchó contra su entorno, ahora habla de que hay que golpear Crimea para... ¿Para qué? Es imposible de entender. Juan y yo, de nuevo, intentaremos averiguarlo y si sabemos algo, se lo informaremos. Escriban lo que piensan al respecto. Hasta luego a todos. Y la gente sobre que mañana son las elecciones y que alguien debe participar en ellas. Pero sobrevivan hasta mañana. Adiós.